Aprendo en casa. Bienvenidos a todos los estudiantes de Educación Básica Alternativa. Soy la profesora Laura y les voy a acompañar en esta nueva semana en la cual vamos a trabajar un nuevo tema. Hoy día vamos a trabajar la semana 63 del ciclo inicial primer grado, la cual lleva por título ¿Cuáles son los derechos de los niños y las niñas? Estamos trabajando las áreas integradas de desarrollo personal y ciudadano y comunicación. Estamos en nuestra semana 35. Siempre vamos a recordar lo que hemos trabajado la sesión anterior. Recuerda que en la sesión anterior hablamos sobre las acciones que realizan las otras comunidades en sus tiempos libres. Debemos tener en cuenta que el buen uso del tiempo libre es muy importante para todos. Si lo hacemos, vamos a tener una mejor calidad de vida. Ahora quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Conocemos los derechos de los niños y las niñas? Seguro que ya todos tienen una respuesta. Entonces vamos a comenzar. Para ello vamos a trabajar el área de desarrollo personal y ciudadano. Vamos a leer el siguiente título: Los derechos del niño y de la niña. Es necesario que los niños y las niñas identifiquen cuáles son sus derechos. De esta forma podrán exigir su cumplimiento en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven, como el hogar, la escuela y los espacios públicos. Ahora vamos a mencionar cuáles son esos derechos. Derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la identidad, derecho a la libertad de expresión, derecho a la protección, derecho a la recreación y esparcimiento, derecho a tener una familia. Estos son los derechos que todo niña y niño y adolescente debe hacerse respetar. Por ende, es muy importante que nuestros hijos conozcan cuáles son sus derechos para que ellos los puedan exigir. Después de escuchar los derechos que tienen los niños y las niñas y los adolescentes, ahora vamos a organizar nuestras ideas a través de estas preguntas. ¿Para qué sirven los derechos de los niños y las niñas? Los derechos del niño son derechos humanos, es decir, que buscan proteger a los niños como los seres humanos que son, por tratarse de derechos humanos. Si los niños y las niñas son conscientes de sus derechos, ¿para qué les servirán? Les servirá para nombrar las cosas que necesitan para su bienestar en sociedad con la palabra adecuada, para exigirlos, para respetar los de los otros, para solidarizarse con aquellos que no los disfrutan y prepararse para defender sus propios derechos y los de otros. Entonces es muy importante que nuestros hijos sepan cuáles son sus derechos para que ellos lo puedan reclamar y recuerden con palabras adecuadas. Ahora vamos a ver un video de UNICEF Perú sobre los derechos de niños y niñas en el Perú. Estemos atentos y compartamos con nuestra familia. Casi siempre creemos que los problemas son de otros. Sin darnos cuenta que también son nuestros. Y que desde donde estamos, podemos ser parte del cambio hoy. En el Perú, más de la tercera parte de la población son niñas, niños o adolescentes. Ellos viven en diversas zonas urbanas y rurales de costa, sierra y selva, hablando distintas lenguas y con diferentes culturas. Pero todos necesitan las mismas condiciones para crecer y desarrollarse óptimamente. Necesitan estar sanos, nutrirse y desarrollarse adecuadamente y recibir una educación de calidad.
Necesitan vivir con sus familias, jugar y ser tratados con amor y sin violencia. Necesitan tener un nombre, no ser discriminados y ser escuchados. Y eso significa que todos los niños y niñas peruanos necesitan que sus derechos se cumplan por igual. Sin embargo, esto no siempre ocurre. No todos los niños y niñas peruanos tienen las mismas oportunidades. No todos tienen igualdad en sus derechos. Y esto es más visible en aquellos que viven en situación de pobreza o en zonas alejadas del país. En el Perú, 1 de cada 5 niños sufre de desnutrición crónica. 4 de cada 10 niños sufren de anemia. 1 de cada 3 niños entiende lo que lee. 1 de cada 3 niños es víctima de violencia física en su casa. Hay mucho trabajo por hacer para reducir estas cifras y marcar la diferencia en sus vidas. En el país, UNICEF trabaja con el objetivo de ayudar a que todos los peruanos hagan posible que se cumplan los derechos de todos los niños y niñas. Por eso realizamos acciones concretas que contribuyan a mejorar la salud y la calidad de vida de las mamás embarazadas, promover el cuidado del recién nacido y los menores de 3 años para que tengan un buen inicio de la vida y una adecuada salud, nutrición y desarrollo infantil temprano. Mejorar la calidad de la educación con un enfoque intercultural y bilingüe para que niños y niñas aprendan en su propio idioma. Apoyar la capacitación a maestros, la producción de material educativo en 6 lenguas peruanas, la ampliación de la cobertura de educación inicial y la vigilancia social. Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en sus escuelas, familias y comunidades. Prevenir la violencia y facilitar la atención, protección y recuperación de la niñez víctima. Fomentar que todo niño y niña sea registrado al momento de nacer, tenga su partida de nacimiento y su documento de identidad. Y para lograrlo, buscamos que las autoridades prioricen en sus programas y presupuestos a los niños y niñas y asignen más y mejores recursos para acciones a favor de su salud, nutrición, educación y protección. De igual forma, respondemos en situaciones de emergencia brindando ayuda humanitaria, protegiendo los derechos de la niñez y familias afectadas, y sobre todo, generando oportunidades de desarrollo para ellas. Todo este trabajo lo hacemos de la mano con el Estado peruano, ministerios, gobiernos regionales y locales, sector privado, sociedad civil, medios de comunicación y familias, en 7 regiones del país: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Lima, Loreto y Ucayali, sumando esfuerzos para generar modelos y promover estrategias efectivas que mejoren las condiciones en que viven los niños y niñas peruanos. Todavía existen muchas inequidades, muchas diferencias en su calidad de vida, mucho trabajo por hacer. En UNICEF creemos en el compromiso, en el valor de la diversidad, en la solidaridad, en la igualdad de derechos para todos los niños y niñas peruanos. Pensemos en el Perú, en lo valioso de su gente, de sus niños y niñas, de sus cambios positivos. Es hora de mirarnos los unos a los otros y comprometernos con ellos, comprometernos con el cambio. Después de observar este video acerca de los derechos de los niños, de las niñas y también de los adolescentes, voy a hacer esta pregunta para que ustedes reflexionen con su familia. ¿De qué trata este video? ¿Por qué debemos respetar los derechos de los niños y las niñas? ¿Todos los niños y las niñas tienen las mismas oportunidades? ¿Cómo debemos proteger a los niños y las niñas? ¿Qué harías tú para proteger los derechos de los niños y las niñas? Ahora respóndete esta pregunta y compártela con tu familia. Ahora te quiero hacer otra pregunta, estemos atentos y escuchémosla. ¿Para qué sirven los derechos de los niños y las niñas? Precisamente, dado que los niños no tienen conocimiento de cómo defenderse en situaciones adversas de la vida, deben tener garantizada su protección. Los ciudadanos del país en general tenemos
que hacer todo lo posible para que se cumplan sus derechos, los cuales le van a servir para satisfacer las necesidades de los niños, sin importar su sexo, nacionalidad, raza, religión e idioma. Lo que caracteriza a los niños es su juventud y vulnerabilidad. El niño, al estar en proceso de crecimiento, no cuenta con los medios ni las herramientas necesarias para protegerse a sí mismo. El niño, por lo tanto, debe ser objeto de una atención especial y una protección específica. Bajo estas premisas han sido adoptados acuerdos que proclaman la protección del niño y sus derechos. Entonces nosotros, como adultos y como familia de los miembros más jóvenes de nuestra casa, debemos hacer respetar sus derechos. Y si sabemos de alguna situación en la cual se vulnera el derecho del niño, hay que buscar apoyo. Ahora vamos a escuchar el cuento de la niña sin nombre. Estemos atentos y reflexionemos sobre este cuento. La niña sin nombre. Había una vez, en Neuritas, una niña muy pequeñita que se había perdido y viajaba por el mar en un témpano de hielo muy grande que se estaba derritiendo. Cuando el témpano de hielo se había deshecho casi del todo, unos pescadores recogieron a la niña en sus redes. La niña no entendía su idioma, así que fue llevada ante el rey de aquel país, ya que no sabían de dónde venía. El rey estuvo pensando un rato y luego dijo: puesto que es una niña, que la traten como a todas las niñas. Pero era difícil tratarla como a todas las niñas, ya que todos los niños tenían nombre y nacionalidad, menos ella. A los pocos días, el hijo del rey se puso muy enfermo. Los médicos dijeron que había que realizar una transfusión, así que analizaron la sangre de todos los habitantes del país, pero ninguna era igual que la del príncipe. La niña, como era muy lista, se presentó para ofrecer su sangre, resultando ser la única que servía para curar al príncipe. El rey se puso tan contento que le dijo a la niña: te daremos un pasaporte de este país, te casarás con mi hijo y desde ahora ya tendrás nombre, te llamarás Inich. Pero la niña no entendía lo que decía el rey. De pronto, el rey se dio cuenta de que ella no necesitaba ser de aquel país ni llamarse Inich. Lo que necesitaba era volver a su propio país, ser llamada por su propio nombre y, sobre todo, vivir entre su propia gente. Así es que el rey envió mensajeros para que buscasen por todo el planeta. Al cabo de bastante tiempo, el mensajero que había ido al polo de Neuritas volvió con la familia de la niña y todos supieron entonces que era una princesa polar y su nombre era Ayesi. Después de ver este cuento muy hermoso acerca de la importancia de tener el nombre, vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué les pareció este cuento? ¿Creen ustedes que es importante tener un nombre? ¿Qué pasaría si no tenemos un nombre? ¿Cómo nos llamarían las personas? ¿Qué derechos se estaría vulnerando del niño o la niña si no tiene un nombre? ¿Cuál sería el derecho? El derecho a la identidad, en la cual tenga un nombre y una nacionalidad. Vamos a recordar que estamos trabajando la sesión número 63 del ciclo inicial, primer grado, la cual lleva por título ¿Cuáles son los derechos de los niños y las niñas? Ahora vamos a trabajar el área de comunicación. En comunicación hoy vamos a dibujar sobre los derechos del niño y de la niña y de los adolescentes. Para realizar esa actividad quiero que escuches con mucha atención los pasos a seguir. Primero, debemos tener los materiales para realizar esta actividad, como lápiz, borradores, colores, plumones, goma, en el caso que quieras dibujar o recortar del periódico,
Y una vez que tengan esto, vamos a elaborar la actividad. Recuerden utilizar lo que tengan a su alcance. Segundo, elige 5 derechos del niño, luego dibújalo en tu cuaderno u hoja. Finalmente coloca debajo de cada dibujo el nombre. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo mi hoja o el cuaderno. Y yo voy a dibujar, la primera imagen va a ser sobre los niños divirtiéndose. Esto vendría a ser el derecho a la recreación y esparcimiento. Aquí ya tengo un derecho dibujado. Recuerda que son 5, a ti te faltaría 4. Tercero, cuando termines, presenta lo que realizaste a las personas que se encuentren contigo y explica qué importante es conocer los derechos de los niños y niñas. Bien, ahora empezamos. Entonces, ahí tienes el reto que vas a trabajar el día de hoy. Y recuerda que los niños y niñas y adolescentes deben saber cuáles son sus derechos. Hemos llegado a la parte final de nuestra sesión, pero antes vamos a reflexionar y responder a estas preguntas. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los niños y niñas y adolescentes? ¿Es importante respetar los derechos de niños y niñas? ¿Es necesario enseñarle los derechos a los niños y niñas desde pequeños? Quiero que te respondas estas preguntas y la compartas también con tus hijos para que ellos también puedan responderse y preguntarse si es importante que ellos conozcan sus derechos. Bien, ahora sí hemos llegado a la parte final de nuestra clase y nos encontramos en otra clase de la educación básica alternativa. Pero antes de irme vamos a ver el reto de hoy. Aquí te estoy pidiendo que me encuentres las 2 figuras que están sin pareja. ¿Cuáles serán? No te olvides comentar y dar la respuesta y suscribirte también a mi canal y darle a la campanita para que te notifique de nuevos videos. Soy la profesora Laura y nos encontramos en una nueva clase.